forma, yo creo que la hermenéutica es como tener un mirador, ¿no? Un telescopio, ¿no? Donde tú pones, el texto está del otro lado y es algo que te ayuda, ¿no? Cuando tú agarras un mirador y pones, vas a ver las estrellas y de golpe dices, wow, yo no las veía, pero cuando tú te pones en un mirador, en un telescopio, tú ves esas estrellas como si las tuvieses cerca, pegadas al lado tuyo, ¿no? Y la hermenéutica lo que nos hace es que nos acerca a la revelación, a las verdades bíblicas, nos acerca al conocimiento de la teología, nos acerca a un conocimiento más profundo de Dios, de lo que Dios inspiró, quiso decir en sus momentos y nos quiere decir hoy a nosotros. Así que para nosotros es nuestro telescopio, nuestro mirador, la hermenéutica, donde llegamos a una profundidad mucho mayor bíblica. Y los felicito, todos están haciendo muy buen trabajo. Yo sé que hay algunas correcciones, hay cosas que podemos mejorar y que vamos aprendiendo a mejorar, ¿no? Han hecho un buen trabajo de observación por ser un trabajo en personas que no conocían la hermenéutica, pero necesitamos avanzar. Yo noté que observaron muy bien las palabras, las repeticiones en las palabras, las comparaciones entre luz, tiniebla, verdad, mentira, pero sí quizás faltó un poco de contexto histórico en las observaciones, faltó ver un poco el contexto histórico de los libros que se estaban estudiando, faltó un poco ver el contexto literario y yo entiendo también que es porque estábamos empezando, sé que fuimos considerados al momento de corregir porque entendíamos que era una observación básica. Ahora que ya vas avanzando en la clase y que ya te estás preparando para hacer un trabajo exegético, tus observaciones del texto van a tener que ser más amplias, ¿no? Tu contexto histórico, tu contexto bíblico, tu contexto actual, de cómo lo relacionas con la actualidad, tu mapa bíblico, va a tener que ser obviamente más profundo como alguien que ya por 8 semanas ha estado estudiando profundamente las líneas, las reglas que manejamos en la hermenéutica, ¿sí? Pero hasta ahora todos han hecho un muy buen trabajo. Sigan adelante, sigan aprendiendo. Sé que Dios va a usar cada una de estas cosas. Me dio mucha alegría hoy, Rebeca nos mandó un mensaje con una hermana que estudió en el curso pasado, ella ya se graduó, la hermana Ruth de Venezuela era ella, ¿verdad? Muy linda ella, y ella compartía que está enseñando hermenéutica ella con los materiales que tuvo en esta clase, ¿verdad? Hacia pastores que están en medio de un pueblo. Yo realmente me alegré muchísimo, dije, qué lindo, porque el propósito nuestro siempre es lo que de gracia hemos recibido, de gracia lo damos a alguien más. Somos bendecidos para bendecir a otros, y qué bonito que lo que tú aprendas en estas clases con tanto esfuerzo, tanto sacrificio, el día de mañana Dios te lo lleve a dar a alguien más que quizás por razones de lugar, de distancia, de lo que sea, no se pueden sentar en una clase, no tienen los materiales. Y ahí está como nuestra hermana Ruth extendiendo el reino y enseñando a otros. Así que me da mucha alegría, quiero que sepas que todo lo que estás aprendiendo de una u otra forma, el Espíritu Santo lo va a usar en tu vida para que tú puedas bendecir a otro. Es el propósito del reino, ¿no? Vamos siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y en esa transformación vamos aprendiendo a dar a los demás. Así que quiero compartirte un texto en este día antes de abrir con una oración en este día. Hoy pensaba y meditaba en mi propia vida. Lo tengo aquí en mi teléfono, lo tengo aquí. Y en un momento, este ha sido un año difícil, he tenido muchas batallas. Te pido tus oraciones por mí, por mi esposo, por nuestro ministerio, por nuestras decisiones. Ha sido de esos años que estoy en junio y digo, parece que estoy en diciembre. Bien agotadores, pero el Señor ha estado con nosotros y nos ha fortalecido en cada momento y nos fortalece en cada momento, ¿no? Pero hoy recordaba este texto de Segunda de Corintios 4 o 7 en adelante, dice. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, y qué lindo que nosotros somos esos vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Esperen que voy a admitir una persona que me salió ahí.
y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Y algunos decimos, vaya, amén, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Qué lindas las palabras de Pablo que nos dan ese ánimo y quizás algunos de nosotros podemos decir, yo me siento así perseguido, pero no derrotado, angustiado, pero no derribado. Y los últimos versículos, versículo 16 en adelante, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, y yo tuve que tomar mucho ese versículo, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y quiero darte esta palabra en este día. Pon tus ojos en el crecimiento. Recuerda, como dijo el apóstol Pablo, quizás estamos pasando tribulaciones, leves tribulaciones, llamaba a él, pero Dios está formando en nosotros el peso de gloria de Cristo. El Evangelio vivo en nosotros se forma a través de nuestras luchas, nuestras batallas, nuestras tribulaciones. Dios va formando en cada uno de nosotros ese peso de gloria y que podamos poner nuestra mirada en Jesús. Jesús dijo, pongan vuestra mirada en mí y no en los hombres. Pongamos la mirada en lo eterno, aunque a veces en medio de nuestro diario vivir, de la sociedad, del mundo, se nos hace difícil y bajamos nuestros ojos, bajamos nuestra mirada, pero es un instante, tenemos que volver a levantarla. Así que te invito a que cierres tus ojos, vamos a comenzar con una oración en esta tarde. Padre amado, Señor, en este día, hoy venimos, damos gracias a tu nombre, Cristo. Gracias por permitirnos ser esos vasos donde el tesoro maravilloso de Cristo está en nosotros. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que en este día estamos aquí reunidos en tu nombre, estamos aquí unidos en tu Espíritu Santo, pertenecemos a diferentes lugares, vivimos en diferentes lugares, ejercemos, Dios, diferentes funciones, tenemos diferentes trabajos, pero estamos unidos en el Espíritu de Cristo. Todos tenemos el mismo tesoro que es Cristo nuestro Señor. Así que yo oro en esta tarde, Señor, que si alguno se siente agobiado, se siente agotado, se siente que está pasando por tribulaciones, recordemos que estas tribulaciones son leves. Recordemos, Dios, que tú estás formando un peso de gloria en cada uno de nosotros. Recordemos, Señor, que en cada tribulación y en cada prueba tu nombre es glorificado y que podamos poner nuestra mirada, nuestros ojos en lo eterno, en lo del cielo. Señor, que si hemos bajado nuestra mirada y tenemos nuestros ojos puestos en este mundo, podamos de nuevo levantar nuestras miradas hacia quien que nos salvó. Como dijo Pablo, Dios, ahora el velo fue removido, ahora podemos clamar, Abba Padre, papito lindo. Así que Señor, recibe en esta tarde el clamor de nuestros corazones, recibe nuestro amor y nuestra adoración hacia ti, que eres el único digno, el único verdadero, el único que merece toda nuestra gloria, nuestra honra y nuestro honor, Señor. A ti te damos toda la gloria, la honra y el honor. Tú eres el único merecedor, Dios. Que todo lo que aprendamos en esta clase sea para que el nombre de Jesús, para que el reino de los cielos siga siendo extendido hasta los confines de la tierra. Así que gracias, Señor. Nos deleitamos en ti. Pedimos tu presencia sobre nosotros en este día, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, vamos a comenzar con nuestra clase. Quiero comenzar en este día para que veamos algo que tiene que ver con lo que es, voy a abrir mi pantalla, déjame abrir mi pantalla, aquí estoy, con el viaje interpretativo, ¿sí? Aquí voy a ir a slideshow.
Quise preparar esto porque tú tienes esta asignación de hacer un viaje interpretativo en esta semana y las próximas semanas vas a estar profundizando en el libro de texto, en los últimos capítulos ya del libro del texto, en los viajes interpretativos que muestra la palabra de Dios en el Nuevo y en el Viejo, en el Antiguo Testamento. Así que yo quise prepararte un ejemplo para que tú lo tengas como ejemplo al tiempo de hacer tu tarea, de lo que esperamos y lo que entendemos hermenéuticamente llamamos como viaje interpretativo. Sí, déjame correr esto de aquí porque si no, no los voy a ver. Así que, ¿qué es un viaje interpretativo? Quiero correrlos de aquí. Espérame que se me fue de ahí. Sí, no sé por qué nunca, a ver, ahí me los corrió, listo. El viaje interpretativo es un recorrido y quizás tú ya empezaste a hacer la tarea, la asignación de esta semana y miraste que te hemos dado diferentes pasos. Y antes de empezar con esto, quiero hacer una aclaración muy, muy importante y espero que todos vean, si no están conectados, este video. Y si no, igual se lo vamos a aclarar. Nuestro formato de escritura que utilizamos es el APA, es APA 7, ¿sí? Nosotros utilizamos para todos los trabajos, sea foro, sea trabajo final, APA. Por algunos errores de materiales que hemos tomado del inglés donde ellos usaban el formato tutorial, no nos hemos dado cuenta y en ciertos lados ha quedado ese formato, ha quedado que se cita en ese formato, pero nosotros no usamos tutorial, el tutorial no es el formato que se nos exige, que exige la Universidad de Mana, se utiliza para otro tipo de trabajos, nosotros usamos APA, así que en todo tú tienes que citar y trabajar tus referencias y tu escritura en el formato de APA. Gracias a Dios por la vida de Carlos. Carlos hizo un excelente trabajo y preparó todo un PowerPoint que subió a Populi y lo subió a WhatsApp con todo el formato APA. Así que eso es un regalo del cielo, porque cuando tú haces tu trabajo, tienes que hacer tu trabajo y después lo vas a revisar y lo revisas y tienes aquí todo lo que Carlos te puso ahí en ese PowerPoint, que está todo excelente explicado paso por paso y tú nada más tienes que revisar. Oh, ok, puse esto así, cité primero el apellido del autor, puse el año. Entonces tienes que guiarte por el APA. En errores que se han cometido y aquellos que han usado tutorial, quiero que sepas, te vamos a calificar tus puntos, te los vamos a dar. Si tú habías leído esto, si tú no lo hiciste y lo hiciste en APA, estás perfectamente bien, pero revisa porque yo sí encontré algunos errores. Recuerda, el formato de escritura es importante. Recuerda, cuando comienzas una oración o un párrafo hay que usar mayúsculas. Tienes que usar letra tamaño 12 New Romance. Sí, usa el formato de APA. ¿Para qué? Todos crecemos, también necesitamos crecer en nuestra escritura. Mira tus faltas de ortografía, por favor, corrígelas, ¿sí? Mira cómo están tus acentos. Yo sé que a veces es difícil, computadoras no nos marcan los acentos, tenemos que ir y marcarlos aparte, pero trata de guardar tu ortografía y tu gramática, porque también es importante y es importante algún día cuando enseñamos o cuando mostramos un trabajo que tenga una gramática, ¿no? Buena, aceptable. Así que te dejo con esas reglas, no me quería olvidar lo de APA. Recuerda, siempre, siempre usamos APA. Si tú ves por error, porque todas las personas nos equivocamos, tenemos errores, que dice tutorial, tú no lo tomes en cuenta. Nosotros utilizamos APA. Tú escribe en APA, ¿sí? Así que ahora sí, vamos a empezar con nuestro viaje interpretativo en este día. Entonces, yo escogí Romanos 5.1 para darte mi ejemplo, sí que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo tomé este texto y de este texto dije, bueno, yo voy a comenzar mi viaje interpretativo. El primer paso que se te pide y se te pide en tu asignación es comprender el texto en el pueblo. Recuerda los receptores. Recuerda que en nuestra primera clase hicimos el famoso puente hermenéutico. Y los receptores son las personas
a las que se le escribió en su momento la escritura, ¿sí? Esos son los receptores, ¿sí? Y después yo en uno de los videos te hablé del contexto histórico-cultural que tenía que ver con el tiempo que se escribió la escritura. Por ejemplo, en Romanos 5.1, ¿qué significó el texto para estos receptores bíblicos? Para los que Pablo les estaba escribiendo en ese momento. Los creyentes en Roma eran una comunidad diversa, puesto había judíos y gentiles que convivían en Roma. Y los dos se habían convertido a Cristo. Ahora, tú mira, los judíos venían de la ley de Moisés, exclusivistas. Ellos venían de creer que eran los únicos escogidos por Dios. De golpe se convierten a Cristo. Y con ellos se convierten gentiles, griegos, personas de otras culturas, los griegos que adoraban a todo, que tenían dioses por todos lados, muy diferente a un judío. Y ellos se encuentran en Roma y a través de escuchar el Evangelio se convierten. A ellos les está escribiendo Pablo, a los judíos y a los gentiles. Pablo les está escribiendo para explicar la doctrina de la justificación por la fe. Ahora, para los judíos, esto no era a través de la ley ni de las obras, porque los judíos creían en la justificación que tenía que ver con las obras. Hago buenas obras, me va bien. Y aunque se convirtieron al cristianismo, como muchos de nosotros, seguimos bajo nuestros viejos patrones de pensamiento y bajo nuestras creencias. Entonces viene Pablo y le dice, no, no. Y a los demás, a los gentiles, donde había muchos griegos, muchos que estudiaban, mucha filosofía, viene y les dice, no, 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 no es por la filosofía, no es por todo lo que querés encontrar, sino que tiene que ver por la fe. Somos justificados porque creemos en Jesucristo. La justificación viene por la fe. Una enseñanza que desafía la dependencia judía en la ley y en el mérito de lo que hacemos. Este versículo viene después de 4 capítulos donde Pablo demuestra que todos son pecadores y que la salvación es un regalo de gracia. Esta es la audiencia a la que Pablo le está escribiendo. Para los receptores originales, este versículo afirmaba que al ser justificados por la fe y no por obras, ellos ahora tenían paz con Dios. Ahora podían tener paz con Dios, es decir, una relación restaurada, que antes estaba rota por el poder del pecado. Esto traía consuelo, identidad, había una identidad nueva que estaba siendo formada, tanto en judíos como en gentiles, seguridad espiritual. Ahora no tiene que ver con mis obras, no tiene que ver con la ley de Moisés, sino que tiene que ver con ser justificados porque he creído en Jesucristo. Y Él me salvó, perdona todos mis pecados, dio su vida por mis pecados, así que ahora tengo paz nuevamente con Dios, restauró la relación con Dios. Esto traía consuelo, identidad, seguridad espiritual, especialmente en medio de una cultura donde había mucha persecución y mucho legalismo. Pero yo no quiero que hagamos un estudio exegético de Romanos, yo nada más te quiero dar un ejemplo de cómo tú vas a hacer tu trabajo. Así que recuerda, el primer punto de una interpretación es el pueblo, los receptores. ¿Quiénes serán los receptores? Tú vas a encontrar esta primera pregunta y tú del texto que vas a analizar vas a tener que ver esto, cómo eran los receptores a los que se les estaba escribiendo el libro que tú estás estudiando para tu tarea. Paso 2, medir la anchura del río que hay que cruzar. ¿Cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros, los que estamos en nuestra actualidad? Bueno, los receptores originales, otra vez, ¿quiénes eran? Eran los creyentes del siglo primero. Muchos estaban siendo perseguidos, ya empezó la diáspora, ya empezaron a perseguir en estos momentos a los cristianos, enfrentando las divisiones entre judíos y gentiles, que aunque convertidos, no se llevaban, había problemas, recuerda el libro de los Hechos, los problemas con las viudas de los gentiles, de los judíos. Seguía habiendo divisiones y problemas y cosas que no estaban en común. Esta era la audiencia, los receptores, algunos acostumbrados al sistema de la ley mosaica, como eran los judíos.
Nosotros hoy, ¿cuál es nuestra anchura del río? Vivimos en contextos más seculares, donde la justificación puede no entenderse como una necesidad urgente. La gente no vive pensando en necesito la fe, necesito la justificación, que no viene por medio de obras, que no viene por un gran conocimiento intelectual, como pensaban los griegos, que no viene por el mérito, por la ley de la retribución, como pensaban los judíos, por cumplir la ley de Moisés. Nosotros hoy, muchas personas en nuestra sociedad no viven pensando, no viven con esa necesidad de justificación, no sienten que esta es una necesidad urgente. Y la paz muchas veces se busca más como un bienestar emocional que como una reconciliación con Dios. Si tú miras nuestra sociedad, los no creyentes, a veces vienen, quieren paz porque están tan perturbados, tan turbados, tan llenos de ansiedad, tan llenos de depresión, tan llenos de estrés, tanto problema de enfermedad mental que hoy nos acosa, que no buscan la paz como una forma de reconciliación con Dios. La vienen buscando más como una sanidad emocional. Eso somos nosotros hoy, diferentes al contexto de los receptores originales. ¿Qué diferencias había? Porque tú te vas a decir, bueno, ¿cuál es la diferencia claves que había? Bueno, el marco cultural de ellos y el nuestro hoy es muy diferente. El lenguaje legal que se utilizaba en Roma y el lenguaje que usamos hoy, que somos mucho más seculares, que aceptamos todas las culturas. En esos momentos cada cual era muy celoso de su propia cultura. Así que hay una gran diferencia a cómo nos expresamos hoy. El contexto, ellos eran perseguidos. O la ley, ellos seguían la ley de Moisés, los que se estaban convirtiendo tenían que abandonar sus enseñanzas sobre la ley. Pero, sin embargo, hay algo que no cambia y es el punto teológico del texto. El problema del pecado que Pablo apunta en Romanos sigue existiendo. La gente sigue pecando y necesita conocer a Cristo y ser justificados por la fe en Cristo. La necesidad de la reconciliación con Dios siguen siendo temas urgentes. Esta es la anchura del río que vamos a cruzar, es la diferencia entre los receptores bíblicos. Había cosas muy diferentes entre los receptores originales y el estilo de vida de nosotros hoy, inclusive en cómo pensamos en cuanto a la justificación o en cuanto a la necesidad de paz. Pero sigue habiendo un principio teológico que nunca cambia del texto, que es el problema del pecado sigue existiendo. Existía en esos momentos cuando Pablo les escribe y sigue existiendo hoy. Y la necesidad de una reconciliación con Dios sigue siendo vigente. Así que esa es la anchura del río, que es nuestro segundo paso en la tarea que nosotros tenemos que atravesar. Cruzar el puente de los principios, y tú te vas a encontrar con esto. ¿Cuál es el principio teológico? Otra vez, el principio teológico es uno, no cambia. Las aplicaciones, si lo tengo ahí en otro PowerPoint, pueden ser muchas, pero el principio teológico no cambia. El fundamento teológico del texto es uno y no cambió para los receptores originales ni cambia para nosotros. Lo que cambia en nosotros es la aplicación, cómo una persona recibe este texto. Este texto trata sobre el pecado, sobre la justificación, sobre la reconciliación con Dios. Ahora, mi aplicación puede ser diferente a un jovencito de 18 años que está tomando este tema, pero el punto teológico nunca cambia. ¿Cuál es el principio teológico que subyace en este texto? El ser humano es justificado delante de Dios únicamente por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Pablo dice, justificados pues por la fe en Jesucristo. Tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. Eso no cambia, únicamente por la fe en Jesucristo. Y está justificado, trae como resultado una relación de paz con Dios, ¿no? Cristo es la justicia de Dios. Cristo se hizo justo, el justo por los injustos, dice Pedro, dio su vida, derramó su vida en la cruz, para que hoy seamos reconciliados, seamos perdonados con Dios. Este principio tiene tres pasos. Este principio es universal. Se aplica a toda persona en cualquier época. No importa
Quien lea Romanos 5.1, el principio no cambia. No importa si lo leyeron hace 100 años, hace 500, lo leemos hoy o lo van a leer dentro de 20 años. Somos justificados a través de Jesucristo y tenemos paz y somos reconciliados con Dios únicamente a través de Jesucristo. Es un principio universal, eso no cambia, es fundamental, es el centro del Evangelio. Es cristiano. Cristo vino, dio su vida por nosotros para salvación, para justificación, para que ahora, como dice Pablo, podamos entrar a la presencia del Padre y digamos, Abba Padre, papito lindo. Así que esto es fundamental, es el centro del Evangelio. Somos transformados, cambia la identidad del creyente, de enemigo a hijo de Dios. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que dice, fuimos reconciliados a través de la muerte de Jesucristo. Nuestra identidad de haber estado enemigos de Dios, apartados, alejados en contra de Dios, es cambiada a través de Romanos 5.1, justificados. Ahora por Cristo tenemos paz para con Dios. Ya no somos más enemigos, ahora somos amigos. Ahora somos llamados hijos de Dios, ¿sí? Así que esto es cruzar el puente de los principios. Cuando tú tengas que cruzar en tu actividad, tú tienes que ver los puntos teológicos que encuentras en el texto. Para eso vas a tener que leer comentarios, vas a tener que estudiar qué principios hay que se cumplen dentro del texto que tú estás estudiando, ¿sí? Porque estos pasos son los pasos que tú vas a hacer en el ejercicio de esta semana. Así que presta atención, esto te va a quedar como ejemplo dentro de las notas, de la página, para que tú puedas ver cómo voy a desarrollar yo mis puntos, ¿sí? Tienes que cruzar el puente de los principios, principios teológicos que encuentro dentro de mi conocimiento de Dios, de mi estudio de Dios dentro del texto que estoy utilizando. Otro. Después viene, te va a preguntar, consulta el mapa bíblico. ¿Qué significa el mapa bíblico? Son los textos que encajan en el contexto teológico identificado con el resto de la Biblia, del mismo texto que tú estás estudiando. Por ejemplo, yo puse Génesis 15:6. Abraham creyó, fue justificado. Abraham creyó, habla de la fe a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? Isaías 53:5. El castigo de nuestra paz fue sobre él, hablando de Jesucristo. Por eso Pablo dice que nos dio paz a través de Jesucristo. Efesios 2:14 dice, Cristo es nuestra paz. Otra vez viene a confirmar lo que Romanos 5.1 está diciendo. Somos justificados a través de Jesús, tenemos paz, reconciliación con Dios. Y ha derribado la pared intermedia de separación. Ahora no hay pared. Ahora estamos en paz, reconciliados con Dios. Segunda de Corintios 5:18 dice, Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Así que todos estos textos en un mapa teológico, en un mapa bíblico, vienen y coordinan y hacen coherencia y tratan el mismo tema de Romanos 5.1. Así que tú en tu mapa bíblico no puedes utilizar cualquier texto. Tú tienes que usar textos que estén abarcando los mismos temas teológicos que tú estás abarcando en tu texto primario, en tu texto original, ¿sí? Génesis está hablando de que Abraham fue justificado, por la fe fue justificado. Isaías está hablando de que Jesús es nuestra paz. Efesios está hablando que Jesús es nuestra paz y que derribó la enemistad que había con Dios, la separación. Corintios está hablando que fuimos reconciliados con Dios, por eso ahora tenemos paz con Dios a través de Jesús. Si tú miras, todos estos textos concuerdan con lo que estamos estudiando en Romanos 5.1. Así que cuando tú esta semana hagas tu mapa bíblico, tú necesitas que tus textos concuerden y trabajen sobre el texto que tú también estás trabajando como texto primario. La paz con Dios es una promesa constante en la redención bíblica, lograda por la gracia mediante la fe, ¿sí? Que es, en cierta forma, lo que estamos estudiando en Romanos.
El cuarto paso que tú vas a ver en tus notas y en el ejercicio es comprender el texto en nuestro pueblo. Bueno, ¿cómo debería aplicar los cristianos? Ahora llegó, esto era el mapa bíblico, estos eran los receptores, este era el contexto histórico, ¿sí? Lo aplicamos a nuestro contexto actual, pero ahora, ¿cómo debería aplicar los cristianos de nuestro día este principio teológico a nuestras vidas? Bueno, observe cómo los principios del texto responden a la situación original del pasaje. Pablo enseña que la justificación no dependía de obras. Otra vez, esto lo vas a extraer de comentarios, contextos bíblicos, estudio exegético, observación de tus palabras. El estudio exegético de las palabras, las concordancias, te van a llevar a ver esto, a ver los principios a los cuales responde un texto. Pablo enseñaba que la justificación no dependía de obras, sino de la fe en Cristo. Esto respondía a una necesidad teológica urgente. ¿Cómo una persona puede estar en paz con un Dios justo? ¿Cómo hace una persona? Los primeros creyentes vivían bajo temor o legalismo, no podían estar en paz. No, nunca, no podían cumplir la ley. Estaban separados de Dios. Y llegó un punto que ofrecían sacrificios, pero habían perdido su conexión con Dios. Entonces, ¿cómo se puede estar en paz con Dios si no tienes a Jesús en tu corazón? ¿Cómo las personas pueden estar en paz con Dios si no han sido justificados, si sus pecados no han sido perdonados, si no tienen hoy la vida de Cristo, el poder del Espíritu Santo dado a través de Cristo? Jesús dijo, yo me voy, les preparo morada, pero les dejo al consolador, al ayudador, para que ahora tengan una vida y vivan en paz con Dios, vivan unidos a Dios. Los primeros creyentes vivían bajo temor. El Evangelio les ofreció reconciliación, identidad y descanso. Eso es lo que nos vino a dar Cristo, eso es lo que nos vino a dar el Evangelio. Después, identifique una situación paralela a un contexto, en un contexto contemporáneo o actual. Es otra de las preguntas que tú vas a tener que responder. Estas son las preguntas que tú vas a hacer en tu ejercicio con el texto que está ahí puesto en el ejercicio. Hay muchas personas que viven bajo el peso de la culpa, hay mucha gente que vive bajo el peso de la culpa, del perfeccionismo religioso, ¿sí? O del pensamiento de que deben ganarse el favor de Dios. Mucha gente hace obras, mucha gente hace sacrificios, ¿verdad? Hace promesas. Yo me acuerdo cuando yo era chica en Argentina, donde yo conocí, la gente iba caminando hasta donde estaba la Virgen de Luján, le llamábamos nosotros, que serían, pues yo no sé cuántas millas de donde yo vivía, 30, 50 millas, para cumplir promesas que le hacía a Dios, porque le pedían sanidades. Entonces, mucha gente piensan que así se ganan el favor de Dios, que así, y Dios nos da su gracia, nos dio su amor, dio todo incondicionalmente. Claro que damos fruto de arrepentimiento y claro que somos cambiados a nuevas obras, a buenas obras, pero no nos ganamos la salvación o el cielo por obras, ¿verdad que no? Eso sería la indulgencia, eso sería comprar la salvación y eso es imposible. La palabra de Dios dice que nuestras obras en cuanto a la salvación son como trapo de inmundicia. Nadie puede alcanzar salvación por las obras. Pero sin embargo, muchas personas caminan bajo un perfeccionismo religioso, bajo un pensamiento de ganar el favor de Dios. Otros simplemente viven alejados de Dios sin saber cómo reconciliarse con Él. Personas que yo conozco, que me cruzan y dicen, no, yo no estoy listo para ir a la iglesia. Yo le digo, nadie está listo para ir a la iglesia. ¿Cómo te alistas? No, pero es que yo tengo que dejar ciertas cosas. No, pero tú acércate a Dios porque es Él quien te da la fuerza para dejar esas cosas. Pero mucha gente hoy en día camina así, ¿no? Necesitan, no saben cómo reconciliarse con Dios, no saben cómo encontrarse con Dios. Yo estoy convencida que mucha gente en nuestra sociedad no es que no quiere encontrarse con Dios, sino que no saben cómo encontrarse con Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros somos llamados a llevar el misterio de la reconciliación entre los hombres y Dios, para que los que no saben cómo encontrar a Dios lo encuentren. Eh, También enfrentamos ansiedad espiritual,
Y desconfianza en el amor de Dios, gente con ansiedad espiritual, si me muero, ¿dónde voy? ¿Qué va a pasar? Y se atormentan y viven atemorizados y no quieren salir a los hijos porque si nos agarra un tiroteo en la escuela. Temores que quizás humanamente son válidos, pero nos agarra esta ansiedad. Nosotros sabemos que Cristo está con nosotros y que si Dios nos llama, nos vamos a su presencia. ¿Qué podemos hacer? Vamos a vivir aquí el tiempo que el Señor lo determine. La desconfianza en el amor de Dios. Pero si Dios me ama, ¿por qué me pasó esto de niña? Bueno, pero si Dios me ama, ¿qué va a hacer? ¿Va a pagar por mí mis biles, mi renta? Desconfianza en el amor de Dios. No creen en un amor verdadero, poderoso. Y esa es una situación actual, contemporánea, donde la gente necesita Romanos 5.1, ser justificados a través de Jesucristo para encontrar el amor y la paz de Dios, ¿sí? Y ya casi el último punto, dice, formule aplicaciones específicas creando escenarios concretos de la vida real o adaptando el principio teológico al contexto contemporáneo. Esta es una de tus últimas preguntas. Yo puse, por ejemplo, una joven cristiana lucha con la culpa de su pasado. No encuentra la justificación, el perdón, la paz de Dios, y piensa que Dios no puede perdonarla. Al entender que ha sido justificada por la fe en Cristo, experimenta la paz y la libertad. Qué hermoso, ¿verdad? Después puse otro ejemplo, otro escenario. Un hombre que ha intentado ganarse la salvación con buenas obras, descubre la gracia en Cristo y descansa en la relación con Dios, dejando atrás una religiosidad vacía. Nadie hace tantas buenas obras. Todos tenemos una esencia donde hacemos cosas malas, donde pecamos. El único que nos puede librar de eso es Cristo. La única gracia que nos cubre es Él. Y qué lindo cuando descansamos en una relación con Dios. Que, como dice Pablo, a veces queriendo hacer lo bueno, aún termino haciendo lo malo, pero no nos condenamos, no nos metemos en una relación, una religiosidad vacía, como los fariseos que eran vacíos. Jesús los llamó sepulcros blanqueados, ¿sí? Sino en una relación viva con aquel que nos salvó, ¿sí? Así que si yo aplico Romanos 5.1 a un caso real hoy, puede ser que un hombre que trataba de ganarse el cielo encuentre a Cristo, encuentre la gracia, sea liberado y ahora haga buenas obras por amor. Ahora se haga esclavo de Jesús, pero no ya por miedo, no porque quiere ganarse el cielo, no porque tiene miedo de irse al infierno, sino por amor y agradecimiento. Último ejemplo que puse, una iglesia enseña este principio claramente, ayudando a creyentes a vivir como con confianza y gozo en el Señor, sabiendo que están reconciliados con Dios por medio de Jesús. Qué importante. Y esto es como tú vas a tener que hacer y desligar tu tarea, ¿sí? Así vas a tener que poder hacer tú la tarea. Uy, me fui de mi PowerPoint. Bueno, pero ahí terminábamos, ¿sí? Lo que era el viaje interpretativo que se te pide esta semana hagas tú en tu ejercicio número 2 y son los pasos que vas a tener que seguir. Obviamente no aplicado a Romanos 5.1, pues no lo iba a hacer con el texto que les toca, porque si no, les estaría haciendo su tarea, pero tienes que seguir estos pasos. Yo quise darte un ejemplo claro porque en realidad el viaje interpretativo, tú estás empezando a unir, si tú te das cuenta, estás empezando a unir todas las partes del rompecabezas que has venido usando y estudiando en la hermenéutica. Entonces, con el viaje interpretativo, tú vas a aplicar todo esto, vas a aplicar el contexto histórico, vas a aplicar el contexto actual de las personas, el mapa bíblico, qué relación hay con otros textos de la Biblia. Así lo vas a tener que aplicar. Preguntas. Después no digas o entendiste todo, o entendiste nada, después no me vengas en la tarea con cosas que no tienen nada que ver. Preguntas en lo que es esto del viaje interpretativo. Nadie tiene ninguna pregunta. Yo sufro cuando nadie tiene preguntas, porque digo, no, quedaron todos los pasos claros, ¿sí? A ver, Jacqueline, dime.
¿Dónde andas, Jacqueline? Ay, no sé por qué me aparece. Es César, profe. Dios lo Ah, ok. bendiga. ¿Cómo estás, César? Dios te bendiga. Amén. Amén. Este, esta tarea es para esta semana. Ese es el Ujú. borrador del trabajo, ¿cierto? No, este es el ejercicio 2. El borrador Ah, lo ok. vas a El ejercicio. presentar en la semana 6 y este lo tienes que hacer esta semana. El borrador es la semana 6, es la próxima semana. Si tú miras el ejercicio 2, te va Correcto. a dar ciertas preguntas y te dice, vas a hacer un viaje interpretativo. Te da para leer capítulo 10 al 13 del libro que te va a ayudar también a entender cómo hacer este trabajo. Pero esto es lo que tú tienes que hacer, no basado en este texto, basado en otro texto, pero tú vas a tener que hacer un viaje interpretativo. El borrador lo vas a hacer la próxima semana. Ok, ok, profe, gracias. De nada. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Querida profesora, bendiciones a todos. Hola Sí, Luis. la pregunta es, ¿el texto ya viene en el ejercicio 2 Ujú. o nosotros escogemos el texto? No, ya está. Creo que es primera de Timoteo, no me acuerdo el texto, pero ya hay un texto asignado. Ya está, lo vas a ver ahí arriba y te va a decir que hagas Sí, ese texto. ok, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? ¿Algo que agregar? ¿Alguna otra pregunta sobre la clase? ¿No? Como tú verás, también vas a encontrar en la próxima semana que hay una muestra, un ejemplo, no me salía la palabra, de un trabajo final. Pero también Rebeca les mandó por WhatsApp un excelente ejemplo, muy claro, de una hermana que ya se graduó y hizo muy buen trabajo. Creo que dar ejemplos es muy bueno porque te sirven, no es que vas a copiar el ejemplo, pero te sirve para ir viendo los pasos que tomó, cómo lo hizo, ¿no? Entonces, eso es muy bueno. Si el ejemplo tiene introducción, dices, bueno, hago una introducción, ¿no? Si tiene desarrollo, el desarrollo, ¿no? Y tú puedes ir viendo los pasos, ¿no? Para eso se dan los ejemplos, para que tú veas los pasos que tienes que desarrollar. Obviamente tú no vas a hacer el mismo tema que ella, ni vas a escribir lo mismo que esta persona. Yo te recomiendo, si tú puedes, que lo imprimas, que lo leas, que marques cada parte del trabajo y que cuando vas haciendo tu trabajo vayas chequeando, ok, bueno, ya hice este paso, ahora me toca este, ¿no? Y que corrobores ahí, es muy buen trabajo, así que les va a servir mucho. De todas formas, también en la plataforma tienes otro ejemplo y los pasos para que puedas hacer tu trabajo final. La próxima semana van a hacer un borrador, lo van a enviar. O sea, el borrador es el esqueleto del trabajo. Es todos los pasos, pero más breves para que nosotros te lo miremos y te hagamos correcciones, obviamente correcciones no calificadas, simplemente que te digamos, mira, mejora esto, ¿por qué no buscas aquello? Para que ya cuando entregues tu trabajo final tengas un buen trabajo elaborado eh, y una buena calificación, ¿sí? Este, ¿Alguna otra pregunta? Sí, dinos, César. Dime, dime. César, ¿tú quieres hacer alguna pregunta? No, le quedó su mano levantada. Profe Vanessa, Sí. para aclarar digamos, la duda, Ujú. cuenta que nos pedían notas a pie de página y nos guiamos por allí, pues. Entonces, nos vamos a guiar el trabajo de profe Carlos de Misiones APA. Exacto, perdona. Las notas al pie de página son del estilo tutorial, no las usamos nosotros. Usa el estilo APA. Mira lo que mandó Carlos. Es más sencillo el APA que el otro, en realidad. Y haz con lo del APA. Sigue el formato de APA. No se cita pie de nota. En APA no se cita pie de nota. Se cita en el texto con el autor y el año y el número de página si estás copiando exacto, si estás parafraseando el apellido y el año, y abajo se pone la referencia. En Tutorial, cada página tiene sus citas abajo.
Solo aparece un numerito, habrás visto en algunos libros, aparece el numerito y abajo se cita al pie de página, pero nosotros no usamos eso, usamos el APA. Sí, Así que no te preocupes. lo que pasó fue, profe, que en la lección 3 estaba allí esa recomendación y nos guiamos por allí, pues. Entonces, es para hacer esa Sí, perdona, del César, error. fue un error. Antes se había pedido ese formato, pero después se decidió cambiar al APA, pero en algunas partes de las lecciones quedó todavía, porque era el formato anterior, pero después cambiamos a APA. Por eso en Sí, algunas partecitas quedó ahí, pero fue un error nuestro, no te vamos a descontar puntos ni nada. Eh, sí, porque en la lección 5 nos cambia después a Turabian y ujú. entonces, bueno, estábamos allí, digamos, en un arrogante, como decimos aquí en Venezuela. Sí, no, no te preocupes. Lo bueno que ahora ya te conoces los dos formatos. Ya sabes usar APA Sí, y Tutorial. Pero nosotros usamos APA. Si lo ves, no lo uses. Usa siempre APA. ¿Sí? ok, gracias, profe. Nosotros ya lo estamos corrigiendo. Gracias. Pero si se nos pasa algo, no uses Tutorial. Usa APA. Siempre APA. Que quede claro, siempre APA. ¿Sí? Y no te preocupes si te descontamos algún punto porque pensamos que estabas citando mal la referencia, te lo vamos a devolver. ¿Mm? Gracias, profe. Dios lo bendiga. De nada, César. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? ¿Qué piensas del viaje interpretativo? ¿Qué piensas de este estudio? Tú te das No, cuenta que esta es una no, excelente guía para formar los sermones, ¿no? Más allá de la homilética, cuando tú haces un viaje interpretativo, solo se forma el sermón para predicar, porque tú estás conectando el original, al final del día estás conectándolo con otros textos bíblicos, estás mirando el contexto histórico del libro y luego lo estás aplicando a un contexto actual, a cómo estamos nosotros hoy, y por último a una aplicación, ¿sí? Este viaje interpretativo es parte de las reglas y de las leyes de la hermenéutica, ¿no? ¿Cómo analizamos un texto? Bueno, siguiendo estos pasos, ¿no? Profe, quiero participar en eso que usted dice ahí, de verdad que es muy maravilloso, maravilloso porque, bueno, creo que usted lo dijo todo, ¿no? A veces, pues, en los ejemplos que hemos visto en lo que hemos estudiado, han Mm, habido muchos pasajes que durante mucho tiempo se han entendido de una manera, pero que cuando uno los somete a la hermenéutica, nos damos cuenta en realidad que a veces están como desvirtuados, ujú, que tal vez la persona no lo hizo sin intención, pero cuando aplicamos hermenéutica entendemos y logramos extraer como esa semilla real que es la que a la final termina siendo la verdad, la que verdaderamente va a alimentar muchas cosas en nosotros. Entonces, eso me gusta y lo comento porque en el trabajo anterior, no este, sino el anterior, me atrasé un poquito, pero de verdad, profe, que he preferido mejor leer lentamente el libro. De pronto, me falta todavía leer del 10 al 13, pero creo que cada capítulo nos va a decir algo que nos va definitivamente a abrir mucho más la mente, mucho más el corazón, y pues, ujú, entender estas verdades bíblicas que muchas veces pues las pasamos por alto por desconocimiento de verdad. ujú. Sí, gracias Luis. Estamos muy de acuerdo. Y creo que también la hermenéutica, uno aprende, tienes que, tú sabes, la práctica hace los maestros, dicen. Cuando tú conoces algo y lo vas practicando, es como que se te transforma en un hábito, ¿no? Entonces ya al tiempo de estudiar, se te transforma en un hábito y decir, bueno, ¿qué pasaba acá en esta época de los Salmos? ¿Qué pasaba en Isaías, ¿no? Aún, si tú miras el Antiguo Testamento de la época de Abraham, a la época de Isaías había 10 siglos de diferencia. Hasta el contexto histórico en el Antiguo Testamento cambia, porque imagínate, en Argentina hoy la cultura que se vive y cómo se habla y cómo se vive no es la misma de hace 100 años atrás. En Venezuela tampoco. Hubo cosas que cambiaron y aún en el Antiguo Testamento la cultura, la historia, el contexto cambió muchísimo. Cambió. El otro día yo escuchaba justamente una clase de hermenéutica contextual y el maestro decía, mira, cuando una mujer en Jerusalén
en el Antiguo Testamento estaba embarazada y ella decía, quiero que mi mamá, alguien de mi familia, me venga a ayudar y estaba en otro pueblo. Esto era todo lo que pasaba. Se llamaba a los escribas para redactar la carta. Así que la familia tenía que esperar que venga el escriba a redactar la carta. Luego que venía el escriba, tenían que esperar que una caravana de personas salga hacia el otro pueblo. Cuando esta caravana, que tardaba semanas, a veces meses por la distancia, llegaba, necesitaban reunir a un grupo de personas y a un sacerdote para leer la carta a la mujer que se le entregaba, que era la madre de la que estaba en el otro pueblo. Y ahí la madre decía, oh, mi hija necesita ayuda con el embarazo. Para cuando la madre llegaba ya nació el bebé y ya estaba criado el bebé. Podían pasar meses entre que desde un pueblo se estaban a otro. Y había una serie de rituales y de normas que ellos tenían que seguir que era muy diferente. Hoy mandamos un texto. Sí, yo tengo a mi hija en California. Dice, mami, no me pasa esto. Y me manda un texto y si tengo que ir al otro día conseguí un vuelo, son 2 horas de Denver a California. Estoy ahí. Por ejemplo, si mi hija estuviese casada y embarazada, dice, mami, quiero que vengas. Tardo 24 horas en llegar. Pero el contexto, por eso son tan importantes los contextos y la historia de los pueblos antes, y a quienes los receptores, era muy diferente. Ahora, si lo vamos a este lado, el significado es el mismo. La hija necesitaba el amor y el cuidado de su mamá. Mi hija hoy sigue necesitando mi amor y mi cuidado. O sea, el significado teológico, y lo van a ver ahora en el capítulo 10, el significado teológico nunca cambia en los textos. Las aplicaciones las modificamos y se aplica a cada uno, pero el significado teológico del texto jamás cambió. Romanos 5.1 es, la gente necesitaba conocer a Cristo, ser justificados por la fe en Jesús para que se puedan reconciliar y tener paz con Dios. Ese es el significado teológico. La gente no encontraba la paz, porque dice la Biblia que estábamos separados de Dios, que Jesús vino a romper el velo. Y Jesús es nuestra paz. Él vino a reconciliarnos con el Padre. Así que el significado teológico hace 2000 años, cuando lo escribió Pablo, a nuestros días, no cambia. Hoy la gente necesita conocer a Cristo para volver a reanudar una relación con Dios, para que su vida sea justificada y para vivir en paz. Eso no cambia. Las aplicaciones cambian, los contextos nuestros cambian, pero el significado teológico nunca cambia. Pero si nosotros no estudiamos y no conocemos el significado del momento que se escribió, nos va a costar mucho tener una verdadera interpretación de las escrituras. Lo vamos a poder interpretar. Por ejemplo, Jeremías 29, ¿no? Que se usa mucho en graduaciones y fiestas cristianas, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, dice el Señor. Y nosotros lo aplicamos a un contexto individual, es que Dios te va a prosperar, te va a bendecir, pero en realidad ese texto es dado colectivamente al pueblo de Israel cuando va a ser exiliado y va a tener que vivir 70 años en el exilio. Es una promesa colectiva hacia un pueblo que iba a ser exiliado. Si yo tengo que agarrarle un contexto correcto, ese texto es para un pueblo exiliado que está sufriendo, está siendo oprimido, no es para una persona y no es un texto emocional ni de prosperidad individual, es un texto de que Dios al final del día los iba a sacar del exilio y los iba a restaurar. Entonces, conocer para nosotros el verdadero significado, a quiénes fue escrito y los motivos, por qué se escribió, cómo estaba el pueblo en esos momentos, qué se estaba viviendo, tiene mucha importancia al tiempo de poder interpretarlo y al tiempo de poder aplicarlo para enseñarlo, ¿no? Y en nuestras propias vidas también. Yeah. Es interesante la hermenéutica, muy buena. Uno aprende mucho, ¿verdad que sí? Ujú. Yeah. Bueno, sí, César, dime. Yo había estudiado, profe, hermenéutica con, digamos, otro libro, otros autores, no sé, Mm, y la verdad que me enredé bastante. Me costó mm, mucho, me costó bastante, bastante entenderla. ujú, Y con la forma en que se presenta en este nuevo libro, el panorama se aclaró muchísimo, muchas dudas, el pasaje, digamos, el cruzar el puente se hace mm, más interesante porque
Muy particularmente me gusta mucho la historia y Mm, me voy a eso buscando en diferentes fuentes mm, cosas de ese tiempo, de lo que se quiso decir, el autor, muchos detalles y se hace muy amena el cruzar el puente. mm. Excelente. Gracias, César. Qué bueno que Dios lo esté bendiciendo. Bueno, ¿alguien más que quiera agregar algo? Voy a dejar de compartir pantalla para poder verlos. Share. Ok, ¿listo? Esto, share. Ok, ahí estamos. Uy. Ah, ya. Ay, no sé qué le pasó a esto. Mm. Ay, yo, hermana. Sí, dime. Bueno, yo parte de todo esto me gustaría compartirles que para mí está siendo un poco complicado. Luego bueno, a mí me asusta un poquito la idea de entender ahora sí 100% lo que la palabra de Dios quiere decirnos, Ujú, partiendo desde el contexto porque antes entendía lo que yo quería entender y decía, Dios quiere decirme esto y vámonos, o sea, con dos, tres versículos daba por hecho y por sentado muchas cosas y ahora que estamos aprendiendo a profundizar y a entender lo que realmente Dios quiere decir en esos escritos, pues da un poco de miedo, como que atemoriza un tanto, pero está siendo demasiado interesante mm, y pues nada, o sea, está siendo de muchísima bendición porque hasta nos ayuda a la manera en la que nosotros hablamos del Evangelio, porque mm, muchas de las veces pues planteamos el Evangelio de una manera que no debería de ser, cuando en realidad en la Biblia nos habla exactamente cómo tienes que hablarlo. mm. Entonces, pues sí, sí asusta, sí es hasta un tanto complicado, pero como usted dice, ahora nos estamos volviendo hermenéuticos en todas partes. Yo escucho ya cualquier cosa y yo digo, a ver, pero ¿a quién le estaba diciendo? ¿Y quién lo estaba diciendo? Entonces es bien interesante, pero sí, personalmente, pues me asusta un poco. No, pero qué bueno, siempre es edificante aprender, ¿no? Y sí, yo creo que todos queremos ser fieles a la palabra de Dios, ¿no? Y poder interpretar realmente la escritura como Dios la inspiró y por qué Dios la dio con el mensaje que la dio, ¿no? Obviamente el conocer las escrituras te ayuda a crecer teológicamente en nuestro conocimiento de Dios, porque claro, empezás a conocer y a entender a Dios desde otra perspectiva también, ¿no? Más amplia, ¿no? Más profunda. Así que después vas a dejar de andar interpretando todos. Es solamente un proceso. Bien, pero está bueno, qué bueno, me da mucha alegría que los esté edificando. Yo creo que es muy bueno, es muy lindo. Y creo que es muy importante porque a medida que pasan los años, cada vez nos encontramos con que hay más deformaciones en cuanto a nuestro análisis e interpretación de la palabra de Dios, ¿no? Y nos encontramos, creo que en uno de los videos pusimos un PowerPoint sobre las falacias, ¿no? Los errores, los argumentos, a veces sin intención porque no tenemos comprensión correcta, a veces con manipulación, que están ocurriendo, ¿no? Doctrinas mal aplicadas, ¿no? En cuanto a la prosperidad, a la liberación, textos sacados de contexto, donde tenemos que tener mucho cuidado porque hay personas que empiezan a interpretar desde su propio conocimiento, desde lo que les parece, desde lo que sienten, desde las emociones. Y esa interpretación, imagínate si yo voy a interpretar algo así y yo le predico los domingos a 200 personas. Pues los que salen ahí, si yo interpreto un texto desde lo que a mí me parece, desde mis emociones, van a salir de ahí con una falsa doctrina, sin mala intención mía. Entonces, para nosotros la hermenéutica tiene un gran valor, porque vamos a la base y al fundamento verdadero de la palabra, de la escritura, ¿no? Así que es muy importante. Ujú. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión antes que terminemos o alguna pregunta? Bueno, profe, yo sí quiero agregar algo. Dale, dime. En el caso mío, esta materia, pues, como dice el compañero, en la parte del libro,
Ujú, Me costó el principio porque en el ejercicio de tener que leer sin interpretar inmediatamente para mí es como medio duro, mm, porque eso de tener que estar contando eh, las conjunciones, contando eso, a mí medio duro, mm, simplemente porque realmente yo obviamente como uno está acostumbrado a estar predicando casi todos los domingos en la iglesia, ujú, entonces uno lee y enseguida uno como que se va ubicando, ujú, pero no pienses en nada, como dice el texto, no pienses en nada, quédate ujú, calladito y como que mm. fue, fue, fue complicado, Bien. pero bueno, le Ujú, di gracias a Dios porque ha sido de bendición. La verdad que como todas las materias acá, hermanada, pues para mí particularmente me ha servido mucho. Eh, bueno, afortunadamente, pues en la iglesia tenemos un instituto bíblico y mm, a mí me ha tocado dar las clases en el mm, caso de homilética ujú. y, y apliqué en este año, apliqué lo que había visto en homilética acá. Ah, Eh, gloria a Dios. sí, Ujú, uy, me gustó mucho. Y bueno, gloria a Dios porque en eso estamos, pero aquí en hermenéutica estoy aprendiendo. La verdad es que uno nunca deja de aprender y más en estos temas y estas materias que siempre le exigen a uno, la ujú. verdad. Entonces, Bien. bueno, Gracias, Eder, que Dios te bendiga y que unja cada una de tus predicaciones, ¿no? Pues yo tenía amén. otro PowerPoint y van a leer en el capítulo 12, ¿no? La importancia de la iluminación, de la revelación del Espíritu Santo, ¿no? Y los conocimientos son excelentes y nos llevan a una verdad bíblica, pero la aplicación para llegar a los corazones y el poder transformador viene a través del Espíritu Santo, ¿no? Y el capítulo 12 del libro les va a hablar bastante sobre eso y quizás en la última clase le demos una repasada porque creemos que es un tema muy importante. Nos preparamos y nos preparamos intelectualmente, nos sentamos a estudiar, a conocer, a buscar recursos. Está excelente, pero no podemos sacar después de un lado la función del Espíritu Santo. Y no es que tenemos que reemplazar, como dice el libro, una por otra. Y algunas personas... Lamentablemente caemos en el error de querer reemplazar. Bueno, no, yo dejo que el Espíritu me guíe y predico lo que el Espíritu me dice y otras personas nos volvemos tan teológicos y tan armados y tan sincronizados que enseñamos desde el conocimiento, pero ya no desde el corazón, ¿no? No desde la unción del Espíritu. Y creo que lo que Dios quiere es una perfecta combinación, por eso nos dio las dos cosas. Nos dejó la palabra escrita, la Biblia inspirada por el Espíritu para que aprendamos, para que aprendamos teología, principios, fundamentos sobre Dios, pero también nos dejó al Espíritu Santo para que nos dé esa revelación, esa iluminación, esa gracia, ese poder espiritual y que finalmente las vidas sean transformadas. Sí, es una combinación de las dos cosas y sé que se van a edificar mucho, van a leer unos capítulos muy lindos esta semana en cuanto a todas estas verdades y estos complementos. Sé que los va a bendecir mucho. Así que bueno, ha sido un gusto estar en este día con ustedes. No sé, Rebeca, si tú quieres agregar algo, ¿tienes algo para compartir? No, pero Erika nos había mandado una pregunta que Ujú. la mandó por un voice en WhatsApp y yo le dije a ver si se puede conectar porque está muy buena su pregunta. Ok. No, entonces me está diciendo que tiene el nene chiquito, pero no sé si se vaya a conectar o no, o Ujú. si se la manda usted por después la pregunta pero Dale, y está la muy buena. contestamos en el WhatsApp. Sí, para mañana, claro. Este, pero nos dejaste con la intriga ahora de la pregunta. Bueno, está muy buena la pregunta Ujú, de ella. Si ujú, quieres, te la mando ahorita y escuchas el voice y mm. quieres que haga eso. Mándamela, dale. ¿O no la puedes poner tú aquí la pregunta? No. Sí, bueno, la puedo poner Eh, aquí. dale. A ver si la podemos contestar. Ya me... A ver, Estoy tratando de ver cómo formular la pregunta. ajá. No entendí. No, Escucha. es que ellos ponen ahí un ejemplo de un pastor que el pastor estaba hablando acerca de cómo Dios ayuda a sus hijos en medio de una dificultad y usó de ejemplo cuando
Josué, junto con el pueblo de Israel, se encontraron con el río Jordán, como si el río Jordán fuera una prueba o una dificultad, y Dios estuvo allí como para ayudarlos y darles la salida. Entonces la persona lo usó como, bueno, Dios nos ayuda en temporadas difíciles de nuestra vida. Pero entonces, que era una aplicación errónea de ese pasaje. Y la verdad es que no, como que no logré entender por qué está mal. O sea, realmente ese pasaje no me ayuda a ver la fidelidad de Dios o no me ayuda a ver el carácter de Dios o que Dios está allí en medio de una dificultad, que Dios puede hacer algo para ayudarme en medio de un problema. O sea, no logro entender. Yo entiendo que siempre hay algo que es muy literal, pero también puede haber una aplicación más profunda a nivel espiritual o que puede ser una aplicación que yo traslade de eso hacia mi vida. Entonces realmente lo que me impactó, porque yo digo, ¿cómo puede uno saber si estoy tomando algo como referencia, algo que sucedió? O sea, muchas veces lo que sucedió con el pueblo de Israel, nosotros lo trasladamos a nuestras vidas. Es decir, ahora yo, cuando creo en Cristo Jesús, soy adoptada como parte de ese pueblo. Entonces, obviamente uno traslada de repente muchas de las vivencias o lo que ellos experimentaron. eh, Muchas veces uno lo aplica o lo traslada a nuestras vidas, incluso promesas que fueron para ellos. Eso está mal, es mi pregunta. O sea, me quedó como la duda y yo dije, o sea, ¿cómo? También creo que un pasaje puede tener varias aplicaciones, ¿o no? Que a veces estuvimos hablando de que vemos pasajes como con nuevos ojos. Cada vez que voy a estudiar un pasaje no voy a pensar en una enseñanza que ya he recibido sobre ese pasaje, sino que trato de verlo con nuevos ojos, haciendo otra vez todo el método de observación, etcétera. Y yo pienso que cada vez que nos acercamos a un pasaje puede ser que Dios como que revele otras cosas. Porque imagínate, uno escucha miles de prédicas acerca de cada pasaje y a veces no tiene que ver una con la otra. Tengo como la duda, a lo mejor fue que yo no entendí bien qué fue lo que quisieron decir. Claro que sí entiendo, por ejemplo, de que muchas veces la gente agarra un pasaje, lo saca fuera de contexto y agarra una aplicación que no tiene nada que ver. Eso sí lo entiendo. Y sé que eso fue lo que quiso decir el profesor en el video. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue el ejemplo. Y yo digo, bueno, en mi ignorancia, ese ejemplo, esa aplicación estaba buena. A lo mejor yo también lo pude haber aplicado a mi vida. Sí, es verdad, cuando me encuentro en una dificultad, o en un problema o algo que parece como una pared, un muro, pues Dios viene a mi ayuda, Dios viene a mi rescate, Él puede hacer algo, Él puede hacer un milagro, Él está allí para ayudarnos, algo así era, ¿cierto? Y yo también a lo mejor lo hubiera tomado de esa forma. Entonces el ejemplo fue el que no me cuadró, pero quería como entender más a profundidad por qué eso está mal. Y ya, se acabaron. Entonces, bueno, Sí. Bueno, le voy a dar pues la respuesta basado en lo que entendí, no sé el video y el ejemplo lo tendría que escuchar bien, pero sí, Erika, mira, yo creo que hay que diferenciar lo que es una lectura devocional de la Biblia a lo que es la hermenéutica y el estudio exegético de la Biblia, porque son dos formas diferentes de conocer y de interpretar la Biblia. Yo en mi estudio devocional Dios me guía y yo de un texto, en esos momentos el Espíritu Santo me da una palabra, es para mí, para mi vida, para mi corazón y se hace viva en mí. Y eso es personal para mí, pero yo no puedo enseñar desde un punto, yo puedo compartir un devocional, es decir, en mi devocional esto fue lo que el Espíritu me dijo y me ministró a mi corazón. Pero en el momento de un estudio exegético ya nos vamos más a una profundidad teológica, ya nos vamos más a un estudio contextual de la palabra de Dios. Por eso estudiamos el hebreo, el arameo, el griego, por eso estudiamos los contextos. Entonces, son dos formas de estudiar la Biblia muy diferentes. En el momento que yo me paro a predicar o enseñar, tengo que usar un estudio exegético. Yo puedo compartir un devocional, pero yo no puedo compartir como una verdad bíblica un devocional porque fue una palabra dada a mí.
Ahora, la hermenéutica es la ciencia que estudia la forma que interpretamos la Biblia y obviamente es una ciencia que se creó hace años y que todos los que escriben hermenéutica siguen el puente de la hermenéutica, siguen los pasos del contexto, siguen los receptores, los que recibimos en la actualidad, el contexto literario, que no se puede interpretar igual un salmo que una epístola, porque los géneros literarios cambian y la forma que lo interpreto cambia. Entonces hay verdades teológicas y hay verdades intelectuales y académicas y de estudio que estudiamos a través de la hermenéutica. Es una aplicación, es una ciencia. La hermenéutica es una ciencia que cree en el estudio de las escrituras a través de los contextos, de la historia, de la cultura, y no en una simple interpretación de que leo el texto como lo miro. Para la hermenéutica eso no funciona, está mal. La ciencia de la hermenéutica dice, no, vos no podés interpretar un texto desde tus emociones. Estás cometiendo errores porque estás interpretando basado en lo que vos estás creyendo. Ahora, si me preguntás a mí en un lado devocional, Dios te puede hablar, Dios nos habla como quiere. La Biblia dice que esto es un burro para hablar. Dios nos puede hablar como quiere. Dios me habla a través de una criatura. Dios me puede hablar hasta a través de la naturaleza. Dios puede hablar a mi corazón y a mi vida como Él quiere y Dios puede usar su palabra para ministrar mi vida como Él quiere. Pero nosotros acá enseñamos la ciencia de la hermenéutica y nos basamos en los conceptos que creemos a través de lo establecido en esta ciencia. Y esta ciencia tiene conceptos que dice... El texto se interpreta de esta manera. Necesitas el contexto, necesitas la observación, necesitas el análisis de las palabras, necesitas ver los receptores, necesitas ver cómo lo aplicas a la actualidad. Yo no estoy en contra y entiendo que un texto se puede aplicar de muchas maneras, pero como dije yo, la verdad teológica es una sola. El fundamento teológico de los textos no cambia. La aplicación sobre las personas, sí, un joven de 20 años puede usar el tema de fue justificado por la fe diciendo y perdonado por Cristo, diciendo, dejo esta carrera y me voy de misionero. Y un hombre, como decía ahí uno de mis ejemplos, de 40 años, puede decir, soy libre del afán de la religión porque Cristo me salvó por gracia. Lo voy a aplicar hacia la gracia en mi vida, pero el fundamento teológico de la palabra no cambia. Y enseñar desde una interpretación devocional es muy complicado porque puedo estar enseñándoles a otras personas algo que nada más era para mi persona. No era una realidad bíblica. Era algo que Dios dijo a Vanessa, le voy a mostrar así, porque Vanessa lo va a entender así, y es como una intimidad entre Dios y yo. Pero al momento de yo enseñarlo, yo tengo que ver que el contexto de lo que estoy enseñando sea correcto, que la teología de lo que estoy enseñando sea correcto. Espero, Erika, que esto más o menos conteste lo que entendí de tu pregunta. No sé en cuanto a lo del Jordán y eso, cada ejemplo hay que estudiarlo, no sé cómo está desarrollado en el libro, ¿no? Habría que analizarlo un poco más, pero básicamente yo te entiendo, entiendo cuál es tu cuestionamiento escuché un texto predicado de mil maneras, pero la interpretación bíblica no cambia. Ahora, bueno, yo puedo agarrar ese texto y en vez de basarme, por ejemplo, en la justificación, me puedo basar en la fe o me puedo basar en la paz para predicar. Y no estoy haciendo, no estoy cambiando la teología. Yo puedo agarrar Romanos 5.1 y que mi punto central sea la paz. Y de la paz desglosar mi texto. Y otra persona puede agarrar Romanos 5.1 y utilizar como fundamento la justificación. Es que fuimos justificados y la justificación es porque pecaste, es porque estamos separados. O sea, de un mismo texto podemos predicarlo diferente sin cambiar nuestro fundamento teológico, pero el fundamento teológico no cambia los receptores a los que se le escribió Romanos 5.1, quiénes eran, cómo eran los receptores actuales, cómo estamos, eso no va a cambiar, pero claro que podemos predicar un texto de diferentes maneras porque yo puedo tomar un punto y otra persona puede tomar otro. Este, pues creo que esas no sé, Rebeca, si tú quieres agregar algo, puede ser mi respuesta. No, está muy buena, porque la pregunta de Erika estaba muy buena también. Ujú. Ella se conectó ahí, pero ya le dije que ahí estaba la respuesta. Bueno.
Entonces ya vamos a despedirnos porque son 7:30. No quiero robarles más su tiempo. Podemos seguir charlando en privado. Y sí, claro, la hermenéutica es muy desafiante, plantea principios desafiantes también. Yo lo comprendo perfectamente también como pastora y predicadora, que entiendo que te presentan nuevos paradigmas y nuevos patrones, ¿no? Y que no vamos a estar analizando todo el tiempo y tampoco se trata de eso. Se trata de estudios. Es una ciencia de estudios, ¿no? Es como la homilética. Te da pasos, es una ciencia para poder aprender a elaborar sermones. La hermenéutica es una ciencia de interpretación bíblica que te lleva a estudiar los contextos bíblicos. Ujú. Bueno, listo. ¿Quieres orar, Rebeca, para despedirnos? Sí, claro. Dale, amén. Gracias, Señor, por esta clase. Gracias, por todo lo que aprendemos y estamos recibiendo de ti, de la profesora Vanessa, de Carlos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado a todos nosotros de aprender de la ciencia de la hermenéutica y a conocerte a ti más a fondo, Señor. Te pedimos que esta semana los estudiantes te conozcan aún más a través de su estudio, que tú los ayudes a organizarse, a sacar tiempo aún de donde no lo tienen para sentarse y estudiar y recibir de ti, Señor, y que esta clase simplemente los acerque aún más a ti. En el nombre de Jesús, amén. 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 Dios me los bendiga. Pasen linda noche y ahí nos estamos viendo, ¿sí? Bye, bendiciones. Bye, bye. Diga. Bendiciones. Bye. Dios los bendiga a todos. Y para todos. Bye.